Comenzamos nuestro primer encuentro de estudio de la Palabra de Dios. Algunos lo harán en familia, otros solos, pero tenemos todos la Biblia abierta en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 se marca una división en la carta a los Romanos, que tiene 16 capítulos. Hasta ahí el apóstol Pablo ha hablado de todo lo que es doctrina, de todo lo que es la base doctrinal del cristianismo. Pero desde el capítulo 12 en adelante nos va a hablar de la vida práctica. Vamos a dedicarnos a estudiar desde el capítulo 12 en adelante la vida práctica del cristiano. Es decir, cómo esa doctrina que muchos conocen muy bien, sin embargo tiene que bajar a la práctica, porque si no, ese conocimiento no es útil, ese conocimiento no sirve. Ahora, cuando uno comienza el capítulo 12 de Romanos, empieza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La primera cosa que nos preguntamos es: ¿así que qué? Bueno, es esa así que enlaza esta parte con todo lo anterior. Entonces voy a ser muy breve en el resumen de todo lo anterior, para ver dónde está enganchado todo este capítulo, para enseñarnos cómo tenemos que conducirnos como cristianos. En primer lugar, en la primera parte de la carta a los Romanos, Pablo habla de la culpabilidad del hombre y el pecado, y la importancia que tiene el pecado. Y concluye en el capítulo 3, el versículo 23, diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que demuestra que tanto el muy religioso como el que no se interesa por las cosas espirituales y vive disipadamente, tanto el pagano como el hebreo, el pagano muy disoluto y el hebreo muy religioso, todos están bajo la sentencia de Dios, todos están bajo pecado. Ahora, al estar bajo pecado, la paga del pecado es la muerte. Y entonces comienza él a hablar de lo que es la obra de Jesucristo. Y en el capítulo 5, el versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que allí nos muestra que el que hace la paz y el que nos relaciona con Dios es justamente el Señor Jesucristo. Y cuando llegamos al capítulo 6, en el versículo 23, el apóstol hace algo así como un resumen. Y él dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que quiere decir que él va haciendo esto para mostrar cómo Dios logra que la pena del pecado no caiga sobre nosotros. Dios no puede perdonar el pecado, no lo puede perdonar, porque la justicia de Dios se lesionaría. Y entonces Jesucristo nos sustituye. Nosotros tendríamos que pagar por nuestro pecado con la muerte, pero Cristo muere en nuestro lugar. Entonces el castigo del pecado está. Nosotros somos perdonados como personas, pero no es porque nadie pagó por el pecado nuestro. No es por una acción graciosa de Dios. No, es que la justicia de Dios se cumplió en la cruz, se cumplió en Jesucristo. Ahora, viendo toda esta obra de la entrega de Cristo por nosotros, es que comienza el capítulo 12 diciendo: así que pues os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, que esa es la base. Y es interesante la palabra que diferencia lo que el apóstol Pablo aquí dice de lo que es la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí no ordena, dice os ruego. Os ruego no dice os mando, dice os ruego. Está esperando que nosotros reaccionemos, Dios está esperando que nosotros reaccionemos por la lógica de lo que hemos recibido. Es decir, que habiendo evaluado lo que es nuestra salvación, entonces actuemos en consonancia con eso. Ahora, ¿qué es lo que nos ruega? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La palabra presentar tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento, porque el Cordero se presentaba delante de Dios.
se hacía la presentación de entrega a Dios. Ahora acá dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, es decir, que nosotros nos presentemos delante de Dios. El cordero que iba al altar no iba voluntariamente, lo llevaban, lo ataban y lo mataban. Acá se nos dice, vayan ustedes voluntariamente como un sacrificio vivo, no para encontrar la muerte ya fue pagada en la cruz del Calvario, sino como un sacrificio vivo, como ustedes entregándose al Señor, así como el Cordero se entregaba a la muerte en aquel momento, que nosotros nos entreguemos a la vida. Dice, y tiene que ser un sacrificio vivo, santo, es decir, separado del mal, y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto del culto racional? Quiere decir que la vida cristiana tiene que ser la lógica, la respuesta lógica a lo que Dios ha hecho. Dice, esto es lo normal, esto es lo que debe ser, esto es lo razonable, diríamos nosotros. Este es el culto racional. Quiere decir que ya nos introduce en qué es la vida cristiana, es una entrega de nuestra vida a Dios para servirlo, es una entrega que la hacemos vivos, no es para martirizarnos la fe cristiana, sino que vamos como seres vivos, activos, separados del mal, para entregar nuestra vida al Señor y para trabajar para el Señor. Ahora, lo primero que nos dice es, no os conforméis a este siglo. El cristiano está metido dentro de una sociedad. Esa sociedad, lo que sucede todos los días, es lo que él llama aquí el siglo. No os conforméis a este siglo. Todos nosotros estamos viviendo las presiones sociales, presiones que cada vez son mayores y cada vez son más difíciles de resistir. ¿Por qué? Bueno, porque se imponen cosas que van contra los principios de Dios. Entonces aquí nos dice que nosotros tenemos que no conformarnos. Y conformarnos, el apóstol Pablo utiliza aquí una palabra que nosotros conocemos en castellano, que es no tomen el esquema, no tomen la forma exterior. Un cristiano puede acomodarse a lo que es la sociedad. El cristiano está ubicado en la sociedad, pero está ubicado en la sociedad como cristiano. Él tiene su identidad. Entonces no tiene que cambiar su identidad. Cada vez que yo leo este versículo, esto de no os conforméis, no toméis la forma de este siglo, me acuerdo de una película que seguramente algunos recordarán de Woody Allen, que se llamaba Selig, donde él, en el lugar que iba, adoptaba la costumbre y la postura que tenían todos los demás. Y hay cristianos que son llevados también por la corriente. Y acá dice, no tomen la forma de este siglo. No tomen. Y viene una gran palabra. Dice, sino transformaos. Transformaos. Esta palabra transformaos es una palabra que también la conocemos, porque yo puedo decir la palabra griega y es la misma palabra en castellano. Es la palabra metamorfosis. Ahora, ¿qué es la metamorfosis? La metamorfosis es que de repente en un charquito nosotros vemos unos renacuajos que están allí, que si los sacamos del agua se mueren, pero están allí, y al poco tiempo se empieza a producir una transformación y llega una rana, y la rana vive tanto en un lado como en el otro. Ha habido una transformación que se produce desde adentro hacia afuera, una transformación que está programada por Dios para que se produzca naturalmente en la vida. Cuando se habla del cristiano, se habla de esa transformación, de una transformación que no la hacemos nosotros por una disciplina externa, sino que la hace Dios a través del Espíritu Santo cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando nuestra vida está verdaderamente rendida al Señor. Entonces se produce una transformación que hace que nosotros, como dice Pablo, seamos ciudadanos del cielo, y sin embargo podamos vivir en la tierra. Es como la rana puede estar en la tierra y puede estar dentro del agua. Y en los dos medios se maneja, pero no pierde su identidad. Nosotros podemos manejarnos en los dos lugares, tenemos que hacerlo,
tenemos que estar en el mundo. El Señor dijo, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos que estar, pero no tenemos que tomar las formas, aquellas cosas que son negativas, aquellas cosas que son destructivas del mundo. Podemos estar, tenemos que estar y podemos participar, pero siempre no dejándonos llevar por la corriente, no tomando la forma que el mundo tiene, no tomando esas costumbres. Entonces él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra cabeza tiene que cambiar. Y nuestra cabeza va a cambiar, nosotros diríamos que el disco duro del hombre va a cambiar, en la medida en que pongamos elementos que puedan hacer cambiar ese disco duro. Entonces, el hecho de tener la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de buscar la comunión con otros cristianos, tratar de aprender la palabra de Dios, todo eso lo hacemos para que vaya cambiando nuestro disco duro, para que nuestra mente vaya cambiando. ¿Por qué? Porque únicamente cambiamos cuando conocemos, cuando sabemos, cuando nos enteramos. ¿Por qué la Iglesia prepara tantas cosas de enseñanza en todas partes y en todas las épocas? Porque si el cristiano sabe y conoce su fe, va a vivir diferente, va a ser realmente transformado. Entonces dice que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para que hagáis la prueba. Este sería el término. Se usa el término que se usa para fijarse si una moneda, ahora no tenemos monedas, ¿no? Ahora tenemos dinero plástico. Pero si una moneda es falsa o verdadera. Y se le hacía la prueba de ponerla entre los dientes y tratar de doblarla. Si se doblaba era porque era falsa. Bueno, esa es la palabra que utiliza aquí. Que vamos a probar eso, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestra vida. Que la voluntad de Dios siempre nos hace bien. Esta transformación es la que, resumido en estos dos versículos, Pablo nos está enseñando cómo la vida del cristiano es transformada por la obra de Dios. Cómo la vida del cristiano, a través de la obra del Espíritu Santo, si hay una entrega verdadera, si nos presentamos íntegramente, cuando se habla del cuerpo se habla del ser integral en el altar de Dios, entonces hay una transformación en nuestra vida. Nos quedamos en estos dos versículos. Estos dos versículos son la base. Yo quisiera que ustedes, en esta semana, busquen en el libro de los Hechos de los Apóstoles la conversión de Saulo. Y después lean en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque dos veces más el apóstol Pablo nos va a explicar lo que le pasó ese día. Cuando ustedes sumen esos tres relatos, saquen sus conclusiones acerca de lo que es la transformación de una vida. Allí aparece el retrato bien claro de cómo Dios trabaja en una persona. Saquen conclusiones leyendo estos tres relatos que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles.